Un encuentro con el siervo de Dios. Conocí a nuestro hermano Jairo Marileiva cuando era apenas un adolescente, con unos 14 o 15 años. Recuerdo con gran cariño aquel retiro espiritual, una noche en la que la presencia de Dios se manifestó poderosamente. Desde entonces supe que era un hombre escogido para la obra del Señor. Lo distinguía muy poco, pero su fervor y su pasión por el Evangelio. Se hablaba de que provenía de un pueblo de la Merced, donde empezó su obra allí, donde una sola creyente tenía. De hecho, la mamá del cura a veces le daba un almuercito en la semana. La Merced, un pueblo muy cerca de Manizales, donde Dios había comenzado una gran obra a través de él. El llamado de la obra de la Merced a Villa María fue un lugar donde empezó, pero que Dios tenía planes grandes con él. Mis tíos Alfonso, Víctor, quienes trabajaban en nuestra iglesia pentecostal central, reconocieron su llamado y hablaron con el hermano Ezequiel para que lo llevara a Villa María, con el propósito de abrir una iglesia en ese lugar, donde se cumple la Biblia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Villa María fue testigo del crecimiento del ministerio del hermano Jairo. Pocos hermanos, una casa vieja, pero que Dios estaba con él. Allí Dios lo bendijo y compró un lote y construyó una iglesia muy bonita, un templo donde la palabra de Dios se enseñaba con claridad y autoridad. Recuerdo con gratitud las veces que pude visitar ese lugar y ver cómo Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. De aquel lugar fue trasladado al municipio de Chinchiná. Allí también en Chinchiná Dios lo bendijo ricamente. También estableció una iglesia bonita. De Chinchiná pasó a la Virginia. De la Virginia a expandir el evangelio en Quimbaya, y así comenzó Dios a bendecirlo de una manera muy especial. Fue trasladado a esos lugares donde Dios lo prosperaba con mucho esfuerzo. Dios lo prosperaba con dirección divina. Logró comprar un lote más central para que la iglesia estuviera en un lugar accesible para las personas en Chinchiná. Dios me permitió colaborar en la construcción, revocando paredes y siendo testigo de cómo el ministerio se fortalecía desde Chinchiná. Pasó a la Virginia, pasó a Quimbaya, donde siguió levantando iglesias y consolidando congregaciones, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Cada lugar donde el hermano Jairo iba, el Señor añadía almas, y su obra no solo predicaba, sino que edificaba, organizaba y dejaba estructuras sólidas para que la iglesia siguiera creciendo. De Quimbaya a Manizales, donde comenzó una radio, fue supervisor. Allí Dios comenzó a bendecirlo. Dios lo prosperó enormemente. Allí, además de pastorear la iglesia central, un ministerio que no solo bendecía a las familias, sino que también reflejaba su corazón por el servicio. Fue en Manizales donde inició un proyecto especial, una emisora radial, donde tuve la oportunidad de trabajar allí con él 2 horas en la mañana. A veces prendían el televisor y la señal se entraba por el televisor y sonaba por la plancha de los vecinos, pero el evangelio seguía sonando a través de la radio. Pudo alcanzar a muchas personas con el mensaje de la unicidad y la salvación. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De Manizales trasladado a Dos Quebradas, donde Dios también lo llevó a hacer la labor. De Dos Quebradas a un nuevo reto en Medellín, Popular 1. Dios seguía guiándolo sus pasos y lo llevaba de lugar en lugar. Popular, tuve el privilegio de acompañarlo en muchos viajes, aunque en un carro desbaratado, bastante problemas sacaba. Más de una vez me tocó empujarlo, las llantas se dañaban, fallaba cada rato, pero lo hacía con alegría porque sabía que estaba sirviendo al siervo de Dios. Como dice Proverbios 16:19, mejor es humillarse con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Después de allí, donde Dios
lo bendijo en Popular, abrió una obra y donde fueron bautizados más de 400 personas en menos de 2 años. Dios lo trajo a Itagüí, consolidando la obra de Dios. De Popular a la iglesia central de Itagüí, donde Dios lo usó de manera extraordinaria. Allí no solo fortaleció la iglesia local, sino que también formó pastores, como siempre lo venía haciendo, ministros a nuevas obras, asegurando que el evangelio seguiría expandiéndose. Después Medellín Central, donde enseñaba la doctrina, donde su ministerio de enseñanza se consolidó aún más. Lo ayudó en medio de una prueba difícil, demostrando que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. En esta etapa lanzó una radio cristiana virtual, un proyecto que sigue activo hasta hoy. Su amor por la enseñanza, por las almas, lo llevó a compartir con profundidad la doctrina de la unicidad de Dios, formando discípulos con un conocimiento sólido de la palabra. Que así dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así empezó el 20 de julio, pero donde Dios le dio la victoria en aquel lugar. Fue trasladado a Envigado, otro legado que permanece. Luego de años de ministerios, fue trasladado a Envigado, donde sigue sirviendo con pasión y dedicación. Ya a sus 70 años, el hermano Jairo sigue con fuerzas intactas, con la mente clara y con el deseo ferviente de continuar predicando la verdad. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy hay familias enteras que conocieron el Evangelio por la predicación de la palabra de este siervo, agradeciendo a Dios por la vida de un hombre que ha sido ejemplo de fidelidad, de esfuerzo, de compromiso con la obra del Señor. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, que siga añadiéndole años de vida, continúe usando su vida para la gloria de su nombre. Feliz cumpleaños, hermano Jairo Marín. Que el Señor te bendiga, hermano Jairo. Cumpleaños feliz. Un abrazo, hermano Jairo. Le habla Jorge Arias del dúo Misioneros de Jesús. Qué alegría saludarlo en este día tan especial para usted, esperando que esté pasando y termine de pasar un día muy feliz con todos sus seres queridos, la iglesia, la familia, los que lo quieren. Y tengo gratos recuerdos en mi vida de cuando usted llegó al Popular por primera vez, de verdad que me dejó sorprendido ese día, esa noche. Yo, qué elegancia este ministro con su familia tan linda. Y lo aprecio demasiado, hermano Jairo. Valoro su esfuerzo, su trabajo, todo lo que usted ha sido para la iglesia del Señor, en todos los lugares donde ha estado. Y espero que allí en Envigado Central, donde está, Dios lo siga bendiciendo como hasta el día de hoy y lo prospere hasta el fin de sus días, su ministerio, hasta donde Dios lo permita disfrutar muchos años más. Un abrazo, felicidades y que cumpla muchos años más. Es mi deseo. Dios lo guarde, hermano Jairo. Hermano Jairo, el Señor le bendiga. Le deseo que tenga un día bonito, que tenga un feliz cumpleaños. Nada, desde aquí, desde este lado del mundo, pues recordándole, y solamente para un pequeño saludo, y que el Señor me lo bendiga mucho.